Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí nos encontramos como todos los viernes con su programa La Verdad Sea Dicha. Agradecer esas tantos correos, esas muestras de cariño, hoy en la feria sobre todo, tanta gente que ve nuestro programa, son casi 7 años, así es que se agradece la lealtad, se agradece el que se diga que aquí decimos la verdad, que es interesante todo lo que contamos, así es que el cariño es recíproco, así es que gracias por abrirnos las puertas de su hogar y poder informarles y mantenerlos informados. Bueno, hoy día es un gran día, un gran programa. Para eso hoy día me acompaña Pablo Moncada. Buenas noches, Pablo. Gracias por acompañarme como mi partner en este día viernes con harto frío y tan tarde. ¿Cómo estás tú, Pablo? Muy bien, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en el programa. Oye, bueno, ¿quién es Pablo Moncada? Pablo Moncada es un ingeniero comercial y que hoy día va de candidato a consejero regional por ¿cuántas regiones, cuántas comunas, Pablo? Voy por 3 comunas. ¿Ya? La comuna de Concepción, Chihuayante y la comuna de Florida. Ahí en Chihuayante lo vamos a estar ayudando entonces, pues, Así espero. porque yo voy de candidata a alcalde por la comuna de Chihuayante, así es que ahí estamos con toda la fuerza de mujer para poder lograr esa tan ansiada posibilidad de poder arreglarles la vida a tantos chihuayantinos y hacer de esa comuna mucho más próspera y con una gestión eficiente y sobre todo con los recursos. Pablo, cuéntanos en qué va a estar enfocada tú, digamos, si eres consejero regional, en qué va a estar tu punch ahí ayudando, en qué, cuál va a ser tu sello, digamos, como Core. Bueno, yo actualmente trabajo desde el año 2018. Miro esa cámara, ¿no? ¿Qué cámara miro? Allá. ¿Esa? Yo, bueno, estoy del año 2018 trabajando en el sector público, en el Servicio de Salud Concepción, y fui encargado como jefe del Departamento de Abastecimiento el año 2020 en plena pandemia por SARS-CoV. Y mi sello siempre ha sido la probidad y la transparencia en los procesos de compras públicas. Y dado lo que ha ocurrido últimamente con el caso de las fundaciones en los gobiernos regionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a nivel nacional, el escándalo que estalló cuando el caso de Lencería, y nos dimos cuenta que son más de 8.000 millones de pesos solamente aquí en la región del Biobío y más de 77.500 millones de pesos en lo que corresponde a los gobiernos regionales. Mi sello es velar por la transparencia y también para fiscalizar dónde están los fondos en los gobiernos regionales, si se están utilizando a beneficio de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos y la gente más necesitada en nuestra región, o está cayendo en los bolsillos de unos pocos, que ahora vemos que son bastantes personas que están llevándose, repartiéndose la torta entre ellos, y vemos que la institucionalidad no está funcionando. Y eso es alarmante, porque tenemos una ola de crimen organizado a nivel internacional que ha llegado a nuestro país, pero tampoco las instituciones funcionan. ¿Cómo puede ser que la Unidad de Delitos Financieros, la UAF, el Servicio de Impuesto Interno, no vean el origen de los fondos, cuánto entra, cuánto sale y para dónde se está llegando los dineros? No puede ser que hayan tan pocos formalizados a la fecha y nuestra gente, que incluso con fundaciones bastante loables, no están recibiendo los beneficios que deberían recibir. El rol tiene que ser fiscalizar para que nuestra ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en nuestras instituciones. Oye, qué interesante, porque sin duda, Pablo, por cierto, hoy día toda la población está preocupada, no solo de la seguridad y la inseguridad que estamos viviendo, con la delincuencia, con los altos índices, con todo lo que hemos vivido ya el fin de semana último, y por cierto la corrupción. Son las dos prioridades que hoy día los vecinos, la gente se manifiesta. La corrupción y la delincuencia. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes o cuál va a ser tu aporte en el contexto de seguridad? Bueno, en materia de seguridad, lo que se ve en el gobierno regional, más o menos un gobierno regional, para que la ciudadanía sepa, se gestiona alrededor de 90.000 millones de pesos al año. Y pudimos ver recién esta semana cómo se incrementó significativamente la dotación del parque automotriz vehicular de Carabineros. Eso ayuda bastante, pero hoy en día hay temas de fondo adicional al tema de la flota vehicular, el equipamiento que nuestros carabineros necesitan, que se requieren políticas públicas más duras a nivel de nuestros parlamentarios. Hay que presionar al gobierno. En mi rol como Core, yo puedo ayudar efectivamente a incrementar la dotación o, por ejemplo, proyectos concretos para la creación, levantar cuarteles en las zonas más damnificadas. Eso lo puedo hacer y va a ser parte de mi rol.
siempre he estado con el lado carabinero, incluso desde el estallido delictual, siempre estuve del lado carabineros visitando comisarías con los jóvenes del Partido Republicano, ayudándolos tanto emocionalmente también como con colaciones en la manera de lo que podíamos. Necesitaban verse acompañados. Pero hoy en día, si no tenemos gente joven, políticos que ingresen a este difícil mundo que es la política, a alzar la voz y decir, oye, cerremos la frontera. Si no sacamos nada con tratar de arreglar la cocina, la pieza, la sala de estar, se están ingresando 25, 40 invitados que vienen a destruir la casa. Hay que cerrar la puerta y a la gente que no viene a sumar, que no viene a aportar a nuestro país, hay que sacarlo lo antes posible. Por ejemplo, aquí traje un par de torpeos, de datos concretos. El crimen, por ejemplo, partamos con el crimen. El caso de Daniela Olate es inaceptable. O sea que una joven de 23 años que ir a buscar medicina para su abuela a las 10 de la noche y no hay transporte público, ¿pero por qué no hay? Porque los choferes de micro están muertos susto también. La gente en Concepción se guarda entre 8 y 9 de la noche, ya no sale. Tienen terror de andar en las calles. Pablo, a las 6 de la tarde se cierran los centros comerciales, a las 6. Paseo peatonal con el comercio ilegal, uno camina con sus niños y escucha a la gente, oye, estuve en La Cana, estuve en el Mazano hace 3 días, y se amenazan con cuchillo. La sensación de inseguridad ya no da más. Y esta joven fue brutalmente asesinada. Y vemos los globos púrpuras y blancos fuera del Virginio Gómez, en el puente allí, camino Florida, y un sentimiento de impotencia tremendo de que qué va a pasar con nuestro hijo y las próximas generaciones. La ministra de la Mujer, la ministra Orellana, no se ha pronunciado nada al respecto. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas estos 2 últimos años? Y nadie dice absolutamente nada. Y bueno, y la ola de asesinatos, 18 asesinatos el fin de semana largo, 17 solamente en la región metropolitana. Sí, hay inmigrantes, pero ¿cómo es concebible que una balacera en Lampa, 5 muertos? Gente acribillada con 40 balazos. O sea, ¿en qué país nos hemos transformado? Pablo, ¿no te llama la atención a ti el poder del armamento? O sea, una pistola es capaz de tirarte 40 tiros en un segundo. O sea, muertos 4 adolescentes. Yo, ¿sabes qué? Estoy realmente muy alarmada, fíjate. Yo creo que no basta, porque hoy día ya dejamos de hablar de las muertes del fin de semana y se puso en el tapete, digamos, en la agenda gubernamental, se puso el tema de la construcción de cárcel, que por cierto, una construcción de una cárcel te va a llevar fácilmente 2 años, pero ¿qué va a pasar esos 2 años mientras seguimos hablando dónde se va a construir una cárcel, para quiénes van a ser? Mira, es tan incierto, pero todo hoy día está centrado en hablar de dónde se va a construir, cuánto va a costar mantener esa cárcel, si van a estar, va a estar la población de gendarmería preparada para ese tipo de cárcel, en fin. Y dejamos de hablar de las muertes y cómo vamos a vivir estos 2 años que van a significar construir una cárcel especial para el narcotráfico o digamos, esta gente que se escapó de las manos. El tema de seguridad hoy día se escapó de las manos del gobierno. Sí. Y yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, a mí me da vergüenza ajena escuchar la vocera de gobierno decir que hoy día estamos mejor que antes, que hoy día realmente han hecho más de lo que hizo el gobierno anterior. Yo creo que quedarse en esa pelea chica, que por cierto fueron ellos mismos que estaban en la Cámara de Diputados y que se negaron a aprobar cada uno de los proyectos de seguridad que se estaban implementando en ese minuto, a rechazarlos, que hoy día estamos como estamos y no hacen ni siquiera un mea culpa. Yo creo de verdad que, mira, no hay tiempo para quedarse en la pelea chica, quién tuvo la culpa, quién se negó a aprobar proyectos, en fin, pero creo que aquí hay que unirnos todos en pro de poder salir de esta catástrofe que si no se para ahora, ya va a ser muy tarde. Y como dices tú bien, Pablo, hoy día lo único que queda es el cierre, literalmente el cierre, ponerle candado a la frontera. Así es, Jessica, tienes toda la razón, porque en el fondo si nosotros no cerramos las fronteras, por ejemplo, 35.000 migrantes han ingresado de manera clandestina a nuestro país en los últimos años, el 2023. ¿Cuántos fueron expulsados el año pasado? 187, si es una vergüenza. ¿Cuántos inmigrantes ilegales están ingresando por nuestra frontera? Si no la cerramos, el beneficio marginal que estamos obteniendo de las expulsiones, que son una centena con suerte,
no genera ningún impacto, ningún cambio. Y hoy en día también hay que ver las instituciones. Una señal clara es lo que están pidiendo en Chile Vamos, que es la acusación constitucional y la salida inmediata de Toá, Monsalve, Cataldo, si no me equivoco, porque la pega no la han hecho, y la han hecho muy mal. Y además, como tú mencionabas, este gobierno obviamente está tomando políticas un poco más duras, y está mencionando el tema de construir una cárcel. Pero ¿quién paga la cárcel al final? El próximo gobierno, no este. Se va a demorar 2 años, y si es que no más. Si es que No no sabemos más. cuántos miles de millones van a ser. No sabemos si la empresa constructora va a cumplir o se va a declarar en quiebra después y va a cortar el anticipo, un 30, 60, 70%. No sabemos la cantidad de recursos humanos que van a meter, cuántos operadores políticos van a meter dentro de la cárcel. Sí, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este gobierno. Hoy en día, claro, uno dice, por ejemplo, Bukele, pero claro, hablan de estado de sitio, pero está rebalsado el vaso. Hoy en día hay que ingresar a las poblaciones, hay que decomisar armamento, armamento de fuego de alto calibre, armamento de guerra. Pero si el gobierno todavía no es capaz de entrar a Temucuicui para hacer un censo. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Van a hacer eso en las poblaciones donde está el narcotráfico tirando fuego artificial? Aquí mismo Concepción Centro, vemos como los fuegos artificiales el fin de semana por medio, hay una fiesta, porque llega la droga y nadie hace absolutamente nada. Y bueno, y para qué decir, para cerrar el tema, Pablo, van 3 meses ya de la muerte de los 3 mártires de Carabineros en Arauco, y nada se sabe y nada se va a saber, porque claramente esos asesinos ya están fuera del país, entraron y salieron y nadie supo nada. Así es que claramente mano dura y de verdad que esto tiene que cambiar. Y sin duda cambia en las próximas elecciones del 27 de octubre. Querida Jessica, sí. Y para cerrar, yo bueno, esta mañana, porque uno tiene que también predicar con el ejemplo, yo esta mañana fui a Agnomet y me sometí a un examen de orina para drogas. Y creo que es muy importante hoy en día que los candidatos de todos los colores políticos, si queremos combatir realmente el narcotráfico en nuestro país y dar una señal clara, nuestros candidatos deben hacerse un examen como corresponde y demostrar que ellos no son consumidores. Incluso para los funcionarios públicos. No puede ser hoy en día que nuestros recursos fiscales vayan a caer a los bolsillos del narcotráfico que está destruyendo y está dejando un baño de sangre, tal como lo dijo Maduro, que ya ha matado a más de 320.000 personas en Venezuela. No podemos seguir este camino por Chile. Yo me sometí al examen de orina, voy a mostrar los resultados y hago un llamado a todos los candidatos, a CORE, a concejal, a las alcaldías que se sometan a un examen, porque ¿cómo es posible que nuestro presidente de la República no sea capaz de hacerse un examen de pelo? Así que bueno. Eso. Bueno, ahí nos queda la duda a varios, pero como tú dices, es la forma de un poco dar la lucha contra el narcotráfico. Bueno, Pablo, te quiero comentar que tenemos un gran invitado, un invitado de lujo. Y voy a hacer la pequeña introducción, porque tú debes de saber, Pablo, que yo fui directora de Sename y di la lucha por las graves vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Creamos junto con el diputado Zafirio, quien ayudó a crear la primera comisión investigadora de las graves vulneraciones de derechos en esa época del 2013-2014. Y también participé de la Comisión de Derechos Humanos de muertes de niños en manos del Estado, que por cierto, con un fiscal preferente en ese minuto, fiscal Eminford, al final nunca pasó nada, 1.800, 1.400, la verdad es que la cifra de 1.400 después aumentó a 1.800 niños muertos en manos del Estado, que incluso el presidente Boric en su última cuenta pública dijo que iba a crear la Comisión de Verdad y Justicia por la muerte de estos niños y que estamos a la espera que eso ocurra, ¿ya? Pero quiero llevarte un poco hoy día a un gran tema, que es el programa de Crece con Orgullo, Pablo. Yo no sé si tú has escuchado que a través de un decreto presidencial se disminuyó la edad de que los niños hoy día puedan decidir su género. Y a partir de los 3 años pueden los niños decidir si se sienten de ser niñas, se sienten niños, poder decidir un cambio de género a través de terapias hormonales. Y fíjate que en la eventualidad que los padres se rehúsen a esta intervención, se denominan padres resistentes, ¿ya? Y se les lleva a la justicia. La gente pensará, pero ¿cómo esto va a ocurrir? O sea, yo tengo mis derechos de padre. No,
No señora, no señor. Usted pierde los derechos de cuidado personal y pierde todos los derechos si usted es un padre resistente y no apoya a su hijo de 3, 4, 5 años a cambio de sexo. ¿Ya? Eso es un hecho de la causa y tenemos un invitado de honor porque es un invitado de lujo que nos va a explicar todos los recovecos que significan este nuevo programa, esta nueva vulneración de derechos, porque claramente un niño de 3 años no puede decidir. Fíjate, Pablo, que nosotros, mi familia de origen, somos 6 hermanos y 5 mujeres y un hombre. Y mi hermano, por ser, digamos, el único hombre, nosotras 5 mujeres, nosotras jugábamos las mamás, jugábamos las muñecas y mi hermano era parte del juego. Jugaba las muñecas, los 3, 4, 5, 6 años. Y fíjate que si él lo hubieran tomado por haber jugado las muñecas y sentirse cómodo jugando las muñecas, le habrían cambiado el sexo. Fíjate tú, le habrían cambiado el género, es decir, lo habrían tomado y lo habrían terapiado hormonalmente para cambiar su sexualidad. Sin embargo, mi hermano es, digamos, es hombre, se ha casado, tiene hijos, pero si en ese minuto hubiera estado este programa, mi hermano hoy día no sería hermano, sino sería hermana. Y para eso tenemos de invitado, como digo, a una persona de lujo, conocida del tema y además nos va a instruir en la temática de Crece con Orgullo. Y para eso tenemos de invitado a Santiago Ormazábal. Santiago es arquitecto y es hombre trans. Hola Santiago, es todo un honor entrevistarte y poder que tú nos adentres un poco a esta realidad que además tú la viviste en carne propia y que vas a hacer muchas veces a contarnos a todos los que te estamos viendo un poco cómo es este nuevo programa, este nuevo decreto presidencial que cambia la edad de poder decidir de 18, que era inicialmente, a 3 años, y qué es lo que viene, cómo se ejecuta esto y cómo lo viviste tú, por cierto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Pablo, gracias. Bueno, primero quisiera dejar un poquito en claro para que la gente entienda a qué se refieren cuando uno habla de hombre transexual. Yo soy una persona que nació biológicamente mujer, por tanto toda mi biología interna es femenina, llevo 11 años de terapia hormonal con testosterona, por tanto de ahí la barbita, digamos, el cambio de voz y espero digamos, externamente verme como hombre para poder hacer este cambio de rol social de mujer a hombre, digamos. Y hablo de cambio de rol social porque yo no me gusta mucho el término género. Es un término bastante politizado y que se utiliza justamente para poder confundir a la población. Así que es un poquito para que... Oye, qué interesante ese punto, Santiago, qué interesante, porque al final del día es esto de politizar con toda la historia de una persona al final y utilizarla para bien propio digamos, de la política pública que reina en este minuto. Entonces, qué importante eso de cambio de género, que al final del día es cambio de rol social. Exacto. Qué interesante eso. De hecho, es un tema que está muy ligado a la filosofía. El género de por sí, bueno, para simplificarlo un poco para que se entienda, la definición de género no son más que etiquetas, son los roles que tienen hombres y mujeres que la ideología o los activistas, ¿cierto?, dicen que se nos obliga a estar dentro de ciertos cajones, por decirlo de alguna forma, o tener ciertas etiquetas por el sexo con el cual uno nace. Ahí es cuando ellos hablan que a nosotros se nos asigna un sexo. No es que se nos constate. Hasta ese punto de vista ya se ha ido cambiando a raíz de la ideología. Por tanto, el género en sí no son más que roles sociales. Por ejemplo, cuando se habla de una incongruencia de género, es lo que le pasa o le podría haber pasado a tu hermano. Digamos, a mi hermano. Que jugaba a las muñecas y que como convencionalmente no jugar a las muñecas es un juego de niñitas. De niña. Si un niño está jugando ahí, tiene una incongruencia de género y por tanto cae dentro de la categoría actual de poder entrar al proyecto Crece con Orgullo.
Solo por jugar a las muñecas. O sea, en ese minuto mi hermano solo por jugar a las muñecas, porque estaba obligado, éramos 5 mujeres y él solo, habría estado en la lista, porque por cierto, hoy día hay más de 4.500 niños que están siendo terapiados hormonalmente y que se les está castrando, digamos. Sí, bueno, ahí me gustaría siempre hacer una aclaración, porque se habla de que 4.000 menores de edad están siendo hormonados y no están así. Son 4.000 niños que se proyectan este año a estar. O sea, lo digo porque esto viene desde, se salió dentro de un artículo de prensa que se empezó como a masificar, no es un error de este momento, sino que... No, sí, gracias por corregirlo, porque lo leí de un matutino, digamos, y que no sabía que era un error, pero que están en proceso de... Exacto, Perfecto. y lo cual igual es peligroso porque lo que dice el gobierno para, de alguna forma, justificar este programa de acompañamiento es que ellos no ocupan ni hormonas ni supresores hormonales, que son estos medicamentos que literalmente suprimen la pubertad para que el niño no comience la pubertad antes de, en la edades que corresponde, digamos. Entonces el gobierno se argumenta y dice que este programa no ocupa ese tipo de medicamentos, por tanto es inocuo, pero no es tal. Porque si hay una transición social, es decir, al niño se le viste del sexo opuesto, se le llama como el sexo opuesto, y el informe CAS, que es un informe que se hizo en Inglaterra respecto a este tipo de terapia y tratamiento, dice que la transición social ya es un paso, es como ponerlo sobre una escalera mecánica, digamos, y llevarlo hacia la transición hormonal, porque finalmente le estás afirmando día tras día que pertenece al sexo opuesto. Entonces es bastante peligroso, aún a pesar de que no ocupen estos tipos de medicamentos hormonales. Ahora te entiendo perfectamente. Santiago, respecto de la edad, ¿qué opinas tú que a un niño se le afirme trans a partir de los 3 años por lo que él diga, digamos? ¿Es posible que un niño de 3 años sepa si es niña, si es niño, o qué preferencias tiene, digamos, si apenas sabe comunicarse, sabe leer, escribir? No sé, yo estoy impactada con eso. Sí, no, claramente un niño a los 3 años no lo sabe. No tiene idea lo que significa ser trans, no sabe cuál es el concepto de ser trans, yo creo que ni siquiera sabe lo que es el género. Con suerte está aprendiendo que tiene un cuerpo distinto al de, no sé, su hermanita, por ejemplo. Un niño a los 3 años cree en el viejo Pascuero, o sea, cree que es Superman, o sea, es como un ejemplo que es bastante cruel, pero es la realidad. O sea, si un niño cree que es pirata, le vamos a cortar la pierna para ponerle una pata de palo, digamos, no. Entonces, es bastante complejo desde ese punto de vista, porque finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Hay niños que pueden verbalizar. De hecho, en mi historia de vida, mi mamá me contó, tiempo después, cuando yo, digamos, salí del closet, por decirlo de alguna forma, yo transicioné a los 30 años, bastante adulto. Pero mi madre después me cuenta que yo desde muy pequeño verbalicé que me sentía niño, que yo era un niño. Esa era la frase que yo decía. Y por tanto mi mamá se asustó y trató de llevarme por el lado más femenino. Pero claro, era porque... Pero tú no te acuerdas. No, yo no me acuerdo en absoluto. Ahora, sí me acuerdo después más adelante, porque mi mamá tenía siempre me vestía como de rosado, le gustaba que me viera con vestido y todo. Pero ya con la madurez y uno va entendiendo los procesos del ser humano, digamos, y claro, o sea, lo que a mí me pasó es que yo tengo un hermano mayor con el cual yo tenía mucha admiración, que nos llevamos por 1 año, 8 meses, algo así, muy poquito, éramos compinches, digamos. Entonces andábamos para arriba y para abajo juntos, yo lo admiraba mucho, y en los años 80, que yo no soy del 83, digamos, en esa época de que una niña anduviese jugando al fútbol o trepando árboles como su hermano mayor, no era muy bien visto, aparte que estaba la típica imagen de la parejita, ¿cierto? El niñito con su chaquetita y la niñita con el vestidito. Zapatito de charol. Claro, tal cual. Y yo quería estar como mi hermano. Entonces yo trataba de explicarle a mi mamá, que de la forma más infantil posible, que yo era como mi hermano. Porque yo quería hacer las cosas de mi hermano, por ende yo era un niño. Y eso es lo que quizás un niño puede verbalizar hoy. Pero en ningún caso... A mí se me pasó por la cabeza que yo era trans y que vivía en un cuerpo equivocado y que yo había nacido así, porque eso no es cierto, no es real.
Eso es básicamente un eslogan que inventa el activismo trans para poder explicar de una manera, entre comillas, sensata para ello, eh, el por qué existen personas trans sin hablar de un trastorno. Porque finalmente eso es lo que a muchas personas les hiere o les ofende, que cuando uno dice que una persona trans sufre de un trastorno, es lo que tratan de eliminar, digamos. Ya. Y a mi juicio creo que es lo peor que se le puede hacer a la población transexual, porque somos la población con mayores índices de trastornos, no solamente de disforia de género, sino que un montón de otros trastornos asociados. Oye, Santiago, oye, yo encuentro de verdad muy interesante. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy como, quiero hacerte tantas preguntas. No sé, Pablo, pero tú me interrumpes. Pero tú, a lo mejor mucha gente que nos está viendo. De hecho, yo hoy día estuve en una actividad en la mañana y me encontré con una mamá, con su hija, también viviendo este proceso, ¿ya? Pero ya ella tiene 22 años, nunca dio señales, en fin. Y de hecho quería participar también del programa como para dar su testimonio como madre, ¿ya? Porque fíjate que yo quiero un poco, ella ¿qué me dijo? Me dijo que su gran temor es que su hijo, por cierto, sea infeliz, que no sea feliz. Ya, en este proceso logra como el máximo, ser feliz con sí mismo, ya, aceptándose como es. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Ya? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo fue contigo? Sí, bueno, yo cuando les cuento a mis papás, tenía alrededor de 26, 27 años más o menos, 27 puede ser. Inmediatamente mi mamá me dice terapia psicológica, porque claro, o sea, no es que tengo una hija loca, no fue ese el afán, sino que es porque claro, algo está pasando. No es común, digamos, que una persona quiera transicionar de rol social de sexo, digamos. Entonces, me lleva a esta terapia psicológica y me ayuda, yo mismo empiezo a entender que no puedo exigirle a mis papás que me acepten de la noche a la mañana. Me empiezo a entender de que yo también tengo que darle a ellos su espacio para que puedan entender y justo juntos como familia, digamos, dar este paso, porque finalmente es un paso familiar, no es que solamente sea un tema personal. Em, por lo tanto, es muy complejo en el tema familiar. Yo sé que los papás es muy difícil para ellos. Aparte, sobre todo hoy, que hoy es difícil también darse cuenta si la persona va a ser trans el resto de su vida o no. Porque cada vez empiezan más jóvenes y cada vez los arrepentimientos van en alza también. Porque al tomar la decisión de forma tan acelerada y a edades tan cortas, de forma tan impulsiva, por decirlo de alguna forma, genera que no se sopese de forma real los costos, los riesgos, los beneficios que puedas tener con todo esto y finalmente el por qué y el para qué estás haciendo esto. Entonces los arrepentimientos finalmente empiezan a aparecer y yo creo que ese es como el gran miedo que tienen los papás, como bien decía, que primero yo no quiero ver a mi hijo infeliz, pero tengo un miedo gigante que no vaya a ser la respuesta y que después se arrepienta. Ahora, la pregunta es, si un niño para hacerlo feliz hay que regalarle una paleta, ¿le vamos a regalar la paleta hasta que termine con una diabetes? ¿O somos capaces de explicarle que esa infelicidad que es corta, que es puntual, en un tiempo, en un lapsus definido, se puede trabajar, se puede ir trabajando en el camino, quizás en este caso con psicología, con terapia psicológica, y no llegar al punto de tener que optar a este tipo de terapias hormonales o quirúrgicas, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo para que se entienda un poco, de la obesidad mórbida. Es como si yo fuese un ex obeso mórbido que salí de una operación bariátrica, bajé de peso, y yo trato de decirle a los jóvenes que no es necesario que lleguen a hacer lo que yo hice para poder mantener su peso a raya. Con la disforia es algo parecido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Es como si a los niños les dijeran que la única forma de bajar de peso es a punta de operación. Era punta de operación. Entonces, eso es un poco como para que se entienda lo que está sucediendo
hoy en día con la temática trans y esta como obsesión de las hormonas y supresores hormonales en menores de edad. ¿Tú crees, Santiago, que aquí la ideología actual ha presionado que estemos en lo que estamos, digamos, hablando de que niños de 3 años puedan transicionar, como dices tú, a cambio de sexo? O sea, es esta ideología que al final te lleva en esta escalera mecánica, pero te va empujando, no te lleva al ritmo, digamos. Absolutamente. Absolutamente, o sea, esto es un tema ideológico y de hecho por eso mencionaba hace un ratito que es un tema bien ideológico y filosófico. Muchas personas que estudian estos temas conocen a una persona que se llama Judith Butler. Ella es una filósofa del género que ha hecho muchos libros respecto a este tema y tiene mucha incidencia en el sector político, digamos, que avala todos estos temas, que es el sector progresista de izquierda, ¿cierto? ¿Ya? Y ella, que es una eminencia para ello, dice tal cual en uno de sus conversatorios que la transexualidad hay que despatologizarla para politizarla, porque finalmente es lo que da pie a muchas otras cosas, que es este tema de poder experimentar con distintos cambios en el cuerpo, no sé, los brazos biónicos, que eso es un tema que ya se está experimentando en otros lados. Hay un libro muy bueno sobre ese tema que es del doctor Miklos Lukács, que se llama Neoentes, y habla un poco del transhumanismo, que es un tema bastante filosófico que tiene que ver con las transformaciones corporales para, de alguna forma, para que el ser humano sea como, tenga mayores capacidades. No sé si me explico bien. Sí, te explicas. ¿Cierto? Sí. Entonces, para poder abrir esa puerta, hay que empezar a que la gente lo entienda de alguna forma. ¿Y qué forma de entender? Para que la gente lo pueda entender, ¿de quiénes nos tomamos? Nos tomamos de las personas transexuales, que son las que efectivamente modifican su cuerpo por a ese motivo. Entonces, de alguna forma, en la comunidad trans se tomó de forma política para poder abrir la puerta a estas otras temáticas y no y no por una intención real de querer ayudarnos como comunidad. Porque si es por eso, a nosotros nos deberían ayudar más en temas de terapia psicológica o de hacer protocolos de atención hormonales mucho mejores o ayudarnos a emprender, porque es cierto que a nosotros nos cuesta, por ejemplo, encontrar trabajo. Entonces, fomentemos y ayudemos a la comunidad desde ese punto de vista. Pero ¿por qué es tanta obsesión con el tema corporal, de cambiar el cuerpo? Y bueno, básicamente es porque todo parte de esa ideología, que es un tema que atraviesa muchos temas, muchos factores también, que el factor médico, el factor político y así muchos otros. Y que por cierto, ¿cuánto ganan las farmacéuticas con este tema? Entremos un poco ahí en ese espacio, que no son tratamientos baratos. O sea, no todos pueden tener acceso a este tratamiento hormonal. Entonces, claramente, si tú rebajas la edad de terapiar, digamos, claramente se reciben mucho más recursos, y no solo desde los 25, los 20, como en muchos casos, y que incluso de mayor edad. Entonces, disminuyendo, hay mucho más ganancia, disminuyendo la edad, por cierto. Exacto. De hecho, yo, por ejemplo, me hormono con un medicamento que se llama Nevido, que es una hormona de testosterona que me inyecto cada 3 meses. En el mercado esa hormona vale 120.000 pesos. Yo la considero, no cualquiera, digamos, tiene ese dinero para llegar y comprar la hormona cada 3 meses. Ahora, si bajamos más la edad, se empieza a ocupar otro medicamento que son los supresores hormonales o los supresores de pubertad, que se llaman, que en el fondo literal suprime el desarrollo hormonal. El desarrollo, sí. En la pubertad. Exacto. Ese medicamento se usa más o menos por el mismo tiempo, cada 3 meses una inyección, que cada inyección vale 250.000 pesos. Imagínate. Entonces es 1 millón de pesos al año que se va en un solo niño, solamente en supresión. Entonces ahí uno va sumando bastantes cantidades de dinero, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos actualmente el mercado anual, que es
lo saqué digamos, de un research que estuve haciendo. El 2023, el mercado anual del cambio de sexo, como se denominaba, estaba en 2.1 billón de dólares. O sea, 2.000 millones de dólares. Y para el 2030 está pronosticado que suba en un 11%, llegando a los 5 billones de dólares. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender que claro, aquí hay mucha gente que está ganando. Y no solamente las farmacéuticas y médicos de poca ética, digamos, que se ponen con estas clínicas de género, que de hecho hay una imagen que es brutal, que muestran de Estados Unidos cuántas clínicas de género para niños hay. Y no sé, pues aparece el 2017 3 puntitos y 2024 está Estados Unidos llena. Entonces ahí uno se hace una idea, digamos. Y bueno, como decía, no solo ganan a nivel farmacéutico, a nivel médico, sino que también, como decíamos, ganan los políticos que le prometen a las familias que ellos sí van a tener la hormona gratis por sistema público. Ganan los activistas que empiezan a recibir donaciones internacionales por estas mismas farmacéuticas a través de sus fundaciones, y pasan a tener donaciones de, no sé, 60 millones anuales a 500 millones de pesos anuales, como OTD, que es una fundación trans que es muy conocida dentro de la comunidad. Entonces uno dice, bueno, esto es la gallina de los huevos de oro para ellos. Esto es ganar, ganar. Totalmente. Santiago, cuéntame, existe un informe, porque en Chile había pasado piola, como dicen los lolos, el cambio de la edad con este decreto presidencial, que inicialmente, de acuerdo a la ley, era a partir de los 18 años poder tomar la decisión, pero ahora se baja a 3 años. Y todo esto empieza con un revuelo. El revuelo empieza con un informe de la doctora Hilary Cass del Reino Unido, que empieza a hablar de lo que está ocurriendo en Europa con esta hormonización de los niños a tan temprana edad. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, el informe Cass nace básicamente por lo mismo, por esta idea, por esta investigación que se hace de los porcentajes de menores de edad que están buscando transición, sobre todo adolescentes mujeres. El rango de edad está más o menos entre los 12 y 19 años, que son porcentajes, increíbles. O sea, por ejemplo, Suecia creo que está en el 2.500%, 4.400% en Inglaterra, y España es un tema brutal. Cataluña es un aumento de 7.500% y la Comunidad Valenciana 10.000% de aumentos de niñas buscando transición. Entonces, claramente ahí algo está pasando. No es porque las niñas de la nada se les ocurra que hoy quieren ser hombres barbudos, pelo en el pecho. No. Y eso tiene mucho que ver con lo que conversábamos hace un ratito con la ideología también. La ideología feminista, por ejemplo, le ha enseñado a las niñas desde muy pequeñas que ser mujer es lo peor que te puede pasar. Ay. Que te ganas menos, te golpean, te violan, abusan de ti. Entonces, ¿qué niña va a querer crecer para ser mujer? Y no es que ellas quieran ser hombres, sino que ellas no quieren crecer siendo mujeres. Y ahí es cuando buscan esta transición para quedarse en un eterno limbo, digamos, de adolescente, pero niño. No mujer, digamos, para evitar las miradas lascivas, ¿cierto? Por algo la operación que más buscan es la mastectomía, que es la extirpación de las mamas. Exacto. Entonces uno ahí empieza a encontrarle un poco de sentido a este boom de chicas buscando transición. Que aparte de esa ideología, ¿cierto? De lo que te están diciendo, te lo dicen por todos lados. Te lo dicen por las redes sociales, te lo dicen en las series, te lo dicen en el colegio. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo esto a mis amigos que me dicen, pero bueno, ¿cómo no entienden que eso no es real? Que una mujer puede hacer su vida y sin ningún problema. Yo les digo, bueno, una chica de 24 años, nació en el 2000, hoy tiene 24, y ella nació con esa creencia. Nació con la creencia de que a las mujeres es lo peor que le puede pasar ser mujer. Entonces, y es el target etario, digamos, que estamos viendo de las chicas que están buscando transición. Entonces, calza perfectamente. Y eso en Europa se dio hace bastante tiempo antes que nosotros.
Y a raíz de esa misma alza, digamos, es que se empiezan a hacer todo este tipo de investigaciones. Se hicieron primero en Suecia, luego en Inglaterra. Y finalmente arroja la misma conclusión que varios otros estudios que se vienen haciendo hace años, y es que no hay ningún estudio que pueda decir a ciencia cierta que este tipo de tratamientos finalmente vengan a ayudar a todo lo que sufre el menor en ese momento. Porque ese es otro punto que también hay que dejar muy claro, que cualquier niño o niña que busca o dice ser del sexo opuesto es porque algo le está pasando. Hay un dolor que no está subsanando, que puede ser un tema corporal, puede ser un tema que no está de acuerdo con su cuerpo, que no se acepta, puede ser un abuso también. Puede ser que de ser abusado por una persona de su mismo sexo tenga el rechazo, ¿cierto? Entonces, eso es más importante que entregarle un medicamento, creo yo. Entonces, bueno, me fui un poquito de la pregunta, pero para el informe CAS básicamente todo lo que diga está eso. importante, digamos, todo lo que diga. Ya, el informe CAS, a propósito de este informe, es que se ponen las alertas aquí en Chile y se habla de una comisión investigadora y una serie de cosas, pero lo más grave, en una entrevista hecha por un periodista de una radio X, habla una doctora experta en la temática y habla de lo que dice la ley y habla de los padres opositores, no son opositores, resistentes, ¿ya? De estos padres resistentes que se oponen a que el hijo sea intervenido, digamos. ¿Cómo ves tú esta mirada de quitarle el poder a los padres con esta liviandad de tomar a este niño y terapiarlo o hacerle terapia psicológica, posterior hormonal, en fin, sin el consentimiento? Porque fue bien drástica ella el periodista le pregunta, pero ya, padre resistente, pero ¿cómo terminan estos padres? Y ella dice, presos. Yo digo, ¿perdón? Ahí pongo la atención. Para los televidentes que nos están escuchando, sí, son padres resistentes y que no hay otra alternativa que terapiarse los padres y que cambien de opinión, o de lo contrario pierden al hijo y además se van presos. ¿Eso es tan así? Dime por favor que no. Bueno, lamentablemente es así. O sea, en Chile todavía no hay casos de padres presos. Ya. Pero sí de padres judicializados. Ya, cuéntame, porque tú tienes la experiencia y además quiero comentarle a los televidentes que nos están viendo hoy día que este tema está en boga y que vamos a tener pronto esta comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que hay padres que se oponen y que hoy día están judicializados, como tú bien dices, que yo no lo quería adelantar hasta que tú lo dijeras, y que por cierto van a tener que llegar a esa comisión investigadora muchas personas a dar explicaciones, ¿ya? Y contar en qué está este proceso y por qué hay padres judicializados que se han opuesto a esta intervención con sus hijos. Sí, bueno, lo preocupante es que, por ejemplo, Canadá, que es un país que nos lleva bastante tiempo de diferencia, digamos, allá sí hay padres presos, por lo mismo. Por lo tanto, Chile, si mantiene estas temáticas que mantiene ahora, o digamos la línea digamos, que mantiene ahora, ya tenemos casos de padres judicializados que han sido notificados, que por oponerse, digamos, al cambio de sexo o de género de su hija o hijo, han sido notificados, tienen que comparecer a un tribunal, los persiguen. Por lo tanto, si esta línea sigue, lo más probable es que puedan terminar presos. Eso es un miedo real, es un tema real, podría pasar, digamos. De hecho, hay un caso bastante brutal, que es de una mamá que su hija le empieza a decir que la empieza a llamar como Robin, y que ella se siente más Robin que... ¿Esto es en Chile? Esto es en Chile, en Santiago. ¿Ya? De hecho, la hija le dice a la mamá que le empieza a tratar como Robin, que ese va a ser su nombre, y la mamá, bueno, se ríe, le dice, pero no, si tú eres tal, qué sé yo, Juanita. ¿Y qué edad tiene la niña? Mira, la verdad es que detalles no manejo mucho más que los que puedo contar ahora. Ya. Y bueno, cuento corto, la niña finalmente va al colegio, le cuenta,
a raíz de la circular 812, que es una circular para los colegios, en lo que los niños pueden decir que los traten de su sexo, del nombre que ellos quieren y del sexo que ellos desean. Es una circular que se entregó por el Mineduc. Entonces ella le empieza a pedir a sus profesores que la escriban como Robin. Ya. Y una profesora le pregunta y le dice, bueno, pero ¿qué dicen tus papás de esto? No, ellos no quieren. 2 semanas después le llega la notificación a la casa de la mamá. Y empieza la persecución a través del programa también de Creció con orgullo. este mismo, la PAIC. Y finalmente, claro, la niña desiste, se asusta también, dice, no, yo ya no soy Robin, ya no soy trans. Aún así siguen persiguiendo a la señora porque creen que es la mamá la que obligó a la hija a desistir. Entonces estamos en casos así, ese caso es real, es de Chile, Santiago. Entonces, y así hay varios más, no son uno o dos, sino que son bastantes. Y el problema es que los papás tienen miedo también. Sí. Tienen miedo de hablarlo porque si no, la cancelación. Santiago, mira, nos quedan 5 minutos de programa. Por favor, tu opinión, si tuvieras que darle un mensaje a esos padres que hoy día viven esta situación y que están aterrados de que sus hijos puedan ser intervenidos o que ya están viviendo este proceso, ¿qué les dirías a ellos? ¿Cómo sortear, cómo apoyar a los hijos? No sé, tú que más que nadie tiene la vivencia y que puedes ayudar con un mensaje. Sí, bueno, o sea, yo primero le diría a los papás, refuercen la identidad familiar lo más que puedan, porque finalmente esa es la identidad que vale, ¿no? Que es la que realmente nosotros nos deja. Que puedan trabajar en la autoestima de sus niños. Por lo general hay mucho problema de autoestima, son niños vulnerables los que terminan creyéndose este cuento. Por lo tanto, así como el gobierno o como esta iniciativa le refuerzan todos los días que son del sexo opuesto, bueno, ustedes reforzarle todos los días que es su hija, que tiene tal apellido, que es de tal sexo, y que eso no la limita a nada. Si ella quiere ser piloto de la Fuerza Aérea, puede serlo. Si él quiere ser bailarín de ballet, puede serlo. No es necesario cambiarse de sexo para poder realizar los gustos o tener la personalidad que quiera. Recordemos que tanto hombres como mujeres pueden ser masculinos y femeninos sin ningún problema. Eso no los hace del sexo opuesto. Entonces, un poco eso, llevarlos al punto de reforzarles el cariño hacia su hijo, la autoestima de su hijo, y sacarlos de las redes sociales lo más que puedan. Ojalá el celular que tenga un tiempo limitado, porque ahí hay mucha información que les está afectando a nivel mental. Eso sí que es difícil, Santiago, por Dios que es difícil. Sí. No, es una lucha y yo creo que hay que darla, que darla. Mira, Santiago, yo creo que esto se nos hizo corto este programa. Vamos a tener que invitarte una próxima vez y que, bueno, ahora nos vamos a quedar trabajando, porque a partir de ahora me he puesto a disposición tuya en esta lucha por un poco dejar de vulnerar y utilizar a los niños a tan temprana edad, a los 3 años, dejar de vulnerarlos. Porque un niño de 3 años no puede decidir y son sus padres los que están a cargo, no el Estado. Así es que, bueno, Pablo, te dejo un minutito para que te despidas. Bueno, y mi opinión al respecto, también agradecer tu coraje, tu valor, tu testimonio. Es muy importante porque con toda esta invasión que hay de estos colectivos que están levantando estas banderas, uno pierde el foco de cuáles son los casos reales versus los otros que se están dejando llevar por estas imposiciones ideológicas. Hoy en día en el mundo, y brevemente, estamos sufriendo una crisis valórica y moral brutal. Hoy en día las familias tienen que estar con los hijos, tienen que cumplir ese rol de formarlos. ¿Qué es lo que el Estado quiere? Su enemigo del Estado hoy en día es la familia, el núcleo esencial de nuestra sociedad. Y en esta crisis valórica donde vemos intereses internacionales, lo fue con Children's Parenthood, con el caso del aborto, y ahora lo vemos con esto, con las terapias, es brutal. Por lo tanto, también hago un llamado a la familia, a los padres, mucha oración, mucha fe, estar con los hijos presentes, tal como ustedes mencionaron, como tú lo mencionaste, sacarlo de las redes sociales que tienen tanta basura y tanta cosa que quieren imponer en estas jóvenes mentes que los distancia de vivir la fantasía y la maravilla de la adolescencia y la niñez.
Así que bueno, muchas gracias Jessica por la invitación, fue un agrado. Gracias a ti, Pablo. Y saludo también a todos los Y no será la televidentes. última vez que me acompañes. Bueno, despedirme con este tema tan preocupante, pero siempre hay una salida y las luchas hay que darlas hasta el final. Así es que nos vemos, si Dios me permite, el próximo viernes. Que tengan un lindo fin de semana, a cuidarse, a protegerse de los resfríos, de los fríos también, y sobre todo proteger los niños y los adultos mayores. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Chao.